salen nuestras clases, voy a pedirle que abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y vamos a tomar de allí los versos que vamos a usar como fundamento para nuestros estudios que vamos a tener esta semana, quizás la semana que entra y la que sigue. Vamos a ver cómo se extiende lo que vamos a estar estudiando. Vamos a hablar acerca de señales. Okay. Todos digan conmigo señales. Ok. Cuando yo estaba pequeño, cuando yo era niño, mis padres vivían en Laredo, Texas. Y entonces, a la edad de 13 años, yo me separé, no me separé, sino que me quedé aquí en Dallas con mi hermano mayor a vivir con él. Y mis padres se mudaron para Laredo, Texas, otra vez, donde mi papá tenía su casa. Pero me acuerdo que seguido los íbamos a visitar, y los que tienen familia en un pueblo, ¿verdad? Que van a visitarlos, usted sabe de lo que estoy hablando. Y yo estaba todavía joven, era un joven, pero me acuerdo que iba con mi hermano Jesús, íbamos manejando hacia Laredo, y ya pasando San Antonio, de San Antonio para allá, los que han viajado para allá, para Laredo, en aquel entonces no había nada, era puro monte, puros mezquites y nopales, y una que otra liebre que salía por ahí, ¿verdad? Pero manejábamos para allá, pero empezábamos a ver señales y sabíamos que nos estábamos acercando ya a nuestro destino y nos empezábamos a emocionar, ¿verdad? Ya empezaba a pensar a llegar a Laredo, Texas, empezar a entrar al barrio del Santo Niño, llegar a la calle Monterrey y dar la vuelta y luego ver la casa de mi padre y el puertón abierto esperándonos y luego meternos y entrar a la casa de mi papá y de mi mamá, y era un gozo para nosotros ver a mi padre, ver a mi madre que salían a recibirnos, pero antes de llegar empezábamos a ver las señales y las señales nos iban indicando que nos estábamos acercando. ¿Qué tantos de veces han salido a viajar así y su corazón le empieza a latir más fuerte cuando sabe que ya se está acercando a su destino, verdad? Para el grupo de Israel debe de ser así también, nos estamos acercando ya a la partida. Pero había señales, y yo quiero que sepamos que también nosotros estamos viendo señales. Las estamos viendo más seguido y nos están anunciando que cerca, pronto, estaremos con el Señor. Las cosas que estamos viendo suceder en esta tierra son simplemente señales. Es todo lo que es. Señales de que pronto la iglesia va a ser arrebatada y pronto se va a desprender sobre esta tierra lo que el Señor nos ha hablado ya por muchos años. Yo estaba meditando que este año, en el mes de agosto, si Dios nos presta vida y salud a mi esposa y a mí, vamos a cumplir 40 años que venimos al Señor Jesucristo, en agosto. 40 años. Tenemos 21 años de edad, y en una iglesia en West Dallas, por la calle Jim, nos empezamos a congregar en una iglesia. Fuimos salvos, mi esposa y yo, en una campaña de Paulino Bernal. Fue quien Dios usó para traernos a los pies de Jesucristo. Y luego nos empezamos a congregar ahí en esa iglesia. Pero lo primero que oímos, lo más fuerte, lo más constante que oímos desde el momento que nos convertimos a Cristo fue: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y nosotros creíamos con todo nuestro corazón que podía ser ese mismo día, porque era el mensaje principal de la iglesia, evangelistas que llegaban a nuestra iglesia, otros pastores que venían a visitar: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Los que recuerdan aquellos años cuando Gigi Ávila vivía y las campañas de Gigi Ávila, el mensaje de Gigi Ávila siempre era: Cristo viene, Cristo viene. Entonces, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer estos versos, de los versos 1 hasta el verso 4 de Mateo 16. ¿Está conmigo ahí? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles.
Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. ¿Ok? Todos digan conmigo, señales. Ok, como cristianos no buscamos señales, pero sí las observamos y las reconocemos cuando vienen. Le voy a decir por qué no buscamos señales. Porque hoy puede ser su último día en la tierra y usted no lo sabe. Hoy puede ser mi último día en la tierra y yo no lo sé. Y todas las señales en verdad ya no van a importar porque vamos a pasar a la eternidad. Así es que debemos de vivir siempre no diciendo, queremos ver una señal para creer. Debemos de siempre vivir, aunque vea señales o no las vea, yo necesito estar preparado. Porque en cualquier momento yo puedo partir de esta tierra. No, yo sé que nadie aquí se quiere morir, ¿verdad? Estamos muy jóvenes y muy bonitos y no nos queremos morir, pero la realidad es que así debemos de vivir cada día. Si hoy es mi último día en la tierra, yo necesito vivir preparado. ¿Qué tantos dicen amén? Amén. Ok, pero de lo que vemos aquí, de lo que acabamos de leer, el Señor Jesús nos enseña algunas cosas. Now, muchos de ustedes saben, sin mirar el pronóstico del tiempo, si se levanta en la mañana, a veces usted sabe que va a ser un día caliente, ¿verdad? Se levanta. Hay gente que sabe distinguir muy bien los tiempos, se puede levantar en la mañana y dice, para la tarde va a llover. Y para la tarde llueve. Pero podemos mirar el cielo, podemos observar y podemos saber si viene una tempestad. Yo ya he vivido en Texas suficiente tiempo para salir algunos días y sentir, como decía antes, este no va a ser un buen día. Esta atmósfera se siente como que se van a formar tormentas fuertes y violentas y a la noche llegan las tormentas y sacuden nuestra casa. Y ya sabemos, ya sé, nomás salgo y siento el aire así que se siente muy curioso y veo y digo, hay que prepararnos, ¿verdad? Porque incluso ayer yo estaba mirando un video de el tornado más grande en la historia que cubrió 2,5 millas de ancho. Y era un tornado F5, que es el más fuerte que existe. El F5 no deja nada, barre con todo, deja nomás los cimientos de las casas. Y este tornado, que era un monstruo, bajó. Se juntaron, parece que 3 o 4 tornados juntos en hacer un tornado gigantesco y arrasgó a través de Oklahoma y mató mucha gente. 2,5 millas de ancho este tornado. Y estaba yo pensando anoche, ya cuando me estaba quedando dormido, tengo que escarbar un tornado shelter para mi familia. Y cada vez que veo esas cosas me pongo a pensar eso y luego se me pasa el miedo. Y luego después viene una tormenta y ustedes saben que el otro día pasó unas cuadras ahí de nosotros un tornado e hizo destrucción. A la hermana María parece que le pasó por la puerta de enfrente, por ahí y estaba rezando, ¿verdad, hermano? Digo, orando, ¿verdad? ¿Verdad? Pero lo que nos dice aquí la Biblia es esto, que así como hay señales naturales que nos ayudan a nosotros a discernir que el clima va a cambiar, que el tiempo va a cambiar, también hay señales espirituales que nos ayudan a discernir cuando las cosas están cambiando en el mundo. Y estamos en un tiempo así. La persona que ahorita está esperando que el mundo vuelva a su normalidad después de esta pandemia no va a volver. El mundo que conocimos al principio del 2020 se fue y se fue para siempre. Nunca va a regresar. Y yo sé que eso no es lo que queremos escuchar, pero déjeme decirle en qué sentido. Quizás se vuelvan a abrir otra vez los estadios y se llenen otra vez los espectáculos de deporte. Quizás se vuelvan a abrir otra vez los restaurantes, quizás se vuelvan a abrir los países del mundo otra vez después de esta pandemia. Pero los gobiernos del mundo y el espíritu del anticristo ha tomado un poderío increíble durante esta pandemia. Hemos tomado pasos gigantescos y muy rápidos a movernos a lo que la Biblia nos describe en el libro de Apocalipsis y aquella gran tribulación que Jesús mencionó que venía sobre la tierra. Los tiempos han cambiado y han cambiado para siempre.
y no van a regresar otra vez a ser igual que antes. Entonces, podemos nosotros ver lo que está pasando, podemos oír, podemos mirar, podemos percibir en el Espíritu que algo ha cambiado y que necesitamos ahora orar más que nunca. Necesitamos estar más alertas que nunca, que ahorita la vida espiritual que nosotros practicábamos al principio del 2020 no va a ser suficiente a los días en los cuales nos hemos movido. La iglesia necesita despertar, necesita anclarse y concretarse en la palabra de Dios como nunca lo ha hecho antes. Es tiempo de despertar del sueño porque los tiempos han cambiado. Necesitamos ser como aquellas 5 vírgenes prudentes que cuando dormían en la noche, dormían con su lámpara encendida y aceite de reserva en el lado. Así necesitamos estar nosotros cada día, cada momento, porque los días han cambiado, los tiempos han cambiado y no van a volver a ser lo que eran antes. Podemos discernir los cambios espirituales como podemos discernir los cambios en el clima. También lo que vemos en estos versículos que hemos leído es que la responsabilidad principal de discernir las señales de lo que viene o los tiempos en los cuales estamos y comunicarlos al pueblo es de los líderes espirituales. Ahorita la iglesia necesita enfocar su mensaje en Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate. Se debe de ser el mensaje principal ahorita de la iglesia, porque eso es lo que estamos viendo. Esa responsabilidad cae principalmente en los líderes espirituales de la iglesia, pero también quiero decirle que cae sobre cada cristiano que tiene familia que no conoce a Cristo. ¿Ok? Que no conoce a Jesús. Cuando vemos estas señales, otra cosa que nos enseña aquí, cuando vemos estas señales, Jesús nos enseña, no hay que ignorarlas. ¿Ok? No hay que ignorarlas, hay que ponerles atención. ¿Ok? Yo no sé qué tantos de ustedes recuerdan la historia del hombre que estaba en su casa y salió en las noticias que se iba a inundar el vecindario donde él vivía y que necesitaba salirse toda la gente inmediatamente. Y él estaba sentado mirando la tele cuando salió este anuncio y él dijo, no, si Dios quiere que yo me salga de mi casa, Él me va a decir. Pues empezó a llover, empezó a subir el agua y llegaron unas personas a su puerta y le tocaron la puerta y le dijeron, Señor, necesita salirse inmediatamente, se está inundando el barrio y puede morir, puede perder su vida porque se va a inundar. Y le dijo el hombre a la gente, le dijo, no, si Dios quiere que me salga, Dios me dice. Se fueron los hombres, empezó a subir el agua, llegaron en una lancha a su casa los bomberos y le dijeron, Señor, sálgase por favor, venimos por usted, se está inundando el barrio, va a perder su vida. Dijo, no, muchas gracias, si Dios quiere que yo me salga, Él me dice. Se fueron los bomberos, siguió subiendo el agua, estaba arriba de su casa ya el hombre. Vino un helicóptero, dejó caer una escalera, le dijo, súbase, vámonos, se va a inundar, se va a cubrir toda su casa. Dijo, no, muchas gracias, si Dios quiere que me salga, Él me dice. Y se fue el helicóptero, el hombre se ahogó. Llegó al cielo y lo primero que le dijo el Señor, le dijo, ¿por qué no me dijiste? Dijo, a ver, abran los libros. Dijo, bueno, a tal hora llegó una persona, mandé un anuncio por la tele que te dijera, a tal hora llegó una persona y tocó la puerta, a tal hora y mandé a alguien en una lancha y luego mandé por último una persona en un helicóptero. Y no hiciste caso y te ahogaste. Si nosotros no hacemos caso a las señales que estamos mirando, no es culpa de nadie, más que de nosotros mismos. Los tiempos han cambiado. La iglesia necesita despertar y los cristianos necesitan despertar. Y Jesús es lo que les dijo a los saduceos y a los fariseos, hipócritas. ¿Saben discernir las señales en los tiempos y no saben discernir las señales espirituales? ¿Qué? La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero que nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz, y no debemos de vivir en tinieblas para que ese día nos sorprenda. El rapto de la iglesia viene pronto, a cualquier instante, a cualquier momento puede suceder.
Puede ser completamente posible que estemos aquí en la iglesia y de repente desaparezcamos antes de que el servicio termine. Puede ser posible de que no lleguemos a esta noche, de que rumbo a casa saliendo del servicio nuestros automóviles queden sin conductores y sin pasajeros por los que se van al cielo. Puede ser posible que el día de mañana gente que se quedó aquí, si el rapto viene en la noche, van a llamar a nuestra casa para ver por qué no fuimos a trabajar o a ver por qué nuestros hijos no están en tal lugar, y el teléfono va a timbrar y timbrar y timbrar, porque no nos vamos a llevar. Yo sé que esto es duro para ustedes, pero no nos vamos a llevar los celulares al cielo. Ok, I'm sorry, no se lo va a llevar. Ok, algunos de ustedes van a decir, entonces no me voy. Bueno, tampoco se lo va a llevar al infierno. Ok, so, all right, so, entonces, pero es para nosotros no la responsabilidad de no ignorar las señales que estamos mirando. No podemos ignorarlas. Están claras, están delante de nosotros. Y ahorita que las empiecemos a ver, usted las va a ver claramente lo que está pasando aquí en la tierra. Okay. Cuando el corazón, Jesús llamó a esta gente hipócritas. Esta es una persona que finge algo que no es. Está haciendo un papel. Y usted sabe de dónde viene esa palabra griega hipócritas, ¿verdad? No sé qué tantos de ustedes hace años atrás en la tele ponían una carita triste y una carita alegre. No sé qué, una mascarita triste y una mascarita alegre. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esas mascaritas que salían en la tele? Okay. Esas eran máscaras. En los dramas que hacían los griegos se ponían una máscara triste o una máscara alegre y se llamaban hipócritas. Estaban haciendo un papel de algo que no eran. Literalmente traían una máscara puesta. Y Jesús dijo aquí de estas personas, de lo que podemos discernir, que cuando el corazón se tuerce, porque mire lo que les dijo una generación, en el verso 4, la generación mala. La palabra literalmente quiere decir aquí la generación torcida. Es lo que usa la palabra en inglés, perversa. Es lo que usa, una generación torcida y adúltera. Esa es una generación infiel a Dios. Cuando el corazón se tuerce y el corazón no es fiel, entonces empezamos a negar las señales. Hay un peligro, hermanos, de enamorarnos tanto de este mundo que después nos duele dejarlo. El salmista dijo, aquí en la tierra yo no tengo nada que quiero. Dijo, yo estaré satisfecho cuando te vea a ti cara a cara. Entonces la Biblia nos advierte a nosotros, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando más adelante que vamos a leer unos versos, si el tiempo nos alcanza hoy, va a haber una advertencia que Jesús dio, hablando de los últimos días, dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando los ángeles fueron a Sodoma a rescatar a Lot, lo sacaron a él, a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y los ángeles les advirtieron claramente, no volteen para atrás. Y en el camino la mujer de Lot volteó para atrás y se volvió una estatua de sal. ¿Okay? Entonces la advertencia, no dejes que este mundo te enrede tanto que empieces a voluntariamente negar las señales y la voz de Dios que te está hablando y te está diciendo, se está acercando el fin. ¿Ok? Podemos discernir las señales, ¿no? ¿Ok? Amén. No necesita ver el reporte del tiempo. Salga en la mañana y usted va a saber más o menos. Usted sabe que aquí en Texas, ¿qué pasa alrededor de octubre, noviembre? ¿Qué empieza a pasar aquí? ¿Mande? Sí, empieza a refrescar, viene el otoño. ¿Y qué viene después? El invierno. Y luego después que se acaba el invierno, ¿qué viene? La primavera. Y luego se acaba la primavera, ¿y qué viene? El verano. ¿Y el verano está qué? Caliente aquí en Texas, ¿verdad? Sí saben, y saben los meses más o menos, ¿verdad? Cuando empieza a cambiar el clima. Bueno, estamos en un tiempo espiritualmente de cambio. Vamos a hablar acerca de las señales que Dios nos da, ¿ok? Señales que podemos observar nosotros. La primera es muy interesante, ¿ok? La primera es muy interesante, pero es quizás la más clara. Vamos a ver a Israel, ¿ok? A Israel.
Vamos a Mateo capítulo 24 y Jesús nos dice que Israel es una señal. ¿Ok? Él nos dice en los versos, comenzando con el verso 32, Jesús nos dice algo. Dice, de la higuera, aprended la parábola, o sea, la semejanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, ¿a dónde? A las puertas. Eso está muy cerca. Cuando la higuera, su rama esté tierna y broten sus hojas, el verano está cerca, está a las puertas. ¿Ok? Now vaya conmigo a Lucas capítulo 21, que es un pasaje paralelo con esto, de lo que Jesús está hablando en Lucas capítulo 21, verso 29, y vamos a leer hasta el verso 33. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Okay, Lucas 21, versos 29 al 33. Nos sabemos, y no quiero que vaya allí necesariamente ahorita, pero sabemos que Israel es la higuera. La Biblia nos dice eso. En Oseas capítulo 9, verso 10, describe a los hijos de Israel como higos quitados de una higuera. Sabemos que la higuera es Israel. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, mira a Israel. Cuando ya sus ramas broten, cuando sus ramas estén tiernas y comiencen a brotar sus hojas, y ustedes han visto los árboles, ¿verdad? ¿Han visto una higuera lo que le pasa en el invierno? Se le caen las hojas y quedan solamente las ramas. Pero cuando viene otra vez la primavera, le empiezan otra vez a brotar hojas y le empiezan a salir otra vez las prenditas otra vez en las ramas de la higuera. ¿Alguien aquí tiene una higuera? Okay. Mi esposa tiene 2 o 3, ¿verdad? Que nos quedaron. La grande se nos heló y se murió. Pero cada año así sucede. Y Jesús está diciendo, mira la higuera y vas a saber que el verano ya está cerca, en lo natural. El verano es la venida del Señor. ¿Ok? En lo que Él está diciendo, es la venida del Señor. Entonces mira a Israel y cuando veas que Israel, sus ramas se empiezan a poner tiernas y sus hojas comienzan a salir, entonces tú vas a saber que el verano, la venida de Jesús, está cerca. Es interesante porque cuando Jesús dijo esto, Israel estaba plantada en su tierra. Israel estaba en la nación judía estaba en su tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dado. Pero algo sucedió terrible con Israel. Israel rechazó a su Mesías y pidieron que fuera crucificado. Y el Hijo de Dios murió en una cruz y luego después ya sabemos resucitó y ascendió al cielo. Pero Israel cayó bajo juicio de Dios y en el año 70, como 35, 36 años después de que Jesús había muerto en la cruz, vinieron los romanos, porque hubo guerra entre los judíos y Roma, y mandaron los romanos sus legiones y fueron derrotando ciudad por ciudad. Por último se refugiaron los judíos en lo que era el templo, lo que era la fortaleza de Antonio, y ahí alrededor del templo lo defendieron con todas sus fuerzas, pero cayó en el año 70 Jerusalén y los romanos destruyeron el templo y se llevaron cautivos a los judíos y los esparcieron por el imperio romano y dejó de existir el Estado de Israel. Los judíos fueron dispersados de su tierra y por casi 2000 años
están dispersados a través de todo el mundo. Y por eso es que usted ve hoy hay judíos en todo lugar. Pero el Señor prometió que en los últimos tiempos el Mesías judío, que es Jesús, iba a regresar y físicamente iba a poner sus pies en el monte de los olivos y físicamente iba a entrar al templo en Jerusalén, iba a reinar desde Jerusalén por 1000 años. La Biblia lo promete. Pero ¿cómo va a reinar el Mesías si Israel no está en su tierra? Si no hay Estado judío, si no hay, los judíos están esparcidos por todo el mundo. Pero Dios entonces dio una promesa y dijo, los voy a juntar otra vez de los 4 ángulos de la tierra, los voy a traer otra vez. Y entonces Jesús dijo, cuando veas que los judíos empiezan a juntar otra vez, cuando veas que Israel renace otra vez como un Estado, esa es la higuera renaciendo otra vez. El verano está cerca, el Mesías viene pronto. Es lo que Jesús está diciendo en esta parábola, es lo que Él está diciendo. Entonces, ¿qué de Israel? Porque nosotros vivimos ya en una generación donde estamos impuestos a ver a Israel, a visitar a la tierra de Israel, a visitar las ciudades judías, a andar entre Israel. Pero guarda en mente que hace 80 años, ¿verdad? No existía Israel. No había Estado judío. Había un sueño en el corazón de los judíos, pero no existía. Simplemente no existía. Estamos hablando de 2000 años de generación tras generación, tras generación, tras generación, sin que la higuera floreciera, sin que las ramas de la iglesia, de la higuera brotaran y sin que le empezaran a salir sus hojas. Póngase a pensar que tantas generaciones antes de nosotros, de cristianos, que vivieron y murieron, no vieron esto. Usted y yo lo vemos hoy y lo tomamos a la ligera, pero es uno de los acontecimientos proféticos más grandes en toda la historia y en toda la Biblia. Now, es interesante que podemos seguir la historia de Israel en la Biblia. Uno de los libros más cronológicos, y cronológicos queremos decir que las cosas suceden una detrás de otra en fecha, ¿ok? Porque muchas veces la Biblia no está en una orden cronológica. Sucede algo y luego sucede algo más, pero luego regresa para atrás y nos da detalles de lo que había pasado. No va siguiendo una orden cronológica. Pero mucha gente no sabe que el libro del profeta Ezequiel es un libro profético cronológico. Lo podemos seguir y nos dice, esto va a pasar, y luego esto va a pasar, y luego esto va a pasar, y luego esto va a pasar. Y es interesante que en el capítulo 36 de Ezequiel nos dice algo muy interesante. Déjeme darle un poquito de historia. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico, Gran Bretaña, le prometió a los judíos que les iba a dar un estado en lo que era la tierra de Palestina. Les prometieron que les iban a dar territorio y que les iban a dar su propio estado. Fue la declaración de Balfour, la famosa declaración de Balfour. Les prometieron a los judíos su propio estado y después de la guerra no les cumplieron. Por temor y por presión de los países árabes no lo cumplieron. Y entonces, eso fue en 1917, que no cumplieron la promesa a Israel. Pero luego más adelante hubo otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y en los 1930 subió al poder en Alemania un personaje que es uno de los personajes más famosos de toda la historia, no por cosas buenas que hizo, sino por las atrocidades que cometió, que fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tomó el poder en Alemania. Alemania estaba en una desgracia económica porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y los aliados que los derrotaron no los permitían tener fuerza aérea y los permitían solamente tener un ejército de 100,000 soldados y no más. Y la economía de Alemania se desfondó, había hambre en las calles, estaba la nación alemana en muy difícil estado. Y Adolfo Hitler vino al poder prometiéndole a la gente que iba a levantar otra vez el país. Y lo logró. Y cuando comenzó a subir la economía alemana y él comenzó a quitar todas esas restricciones de la Primera Guerra Mundial, se volvió un hombre muy popular en Alemania. Muy popular.
Pero él empezó a echarle la culpa de todos los males que estaban sufriendo los alemanes a los judíos. Y algunos de ustedes han oído propaganda así de los judíos. No, los judíos todos están ricos porque son una bola de ladrones. Son una bola de estafadores. ¿Han oído algo así? Acuérdense que los judíos fueron los que crucificaron a Cristo. ¿Han oído algo así? ¿Ok? Esa fue la mentira de Adolfo Hitler. Y esa fue la mentira que le contó al pueblo. Y el pueblo le creyó. Y en cuestión de muy poco tiempo, Adolfo Hitler no solamente tuvo a Alemania en una guerra, tuvo al mundo entero en una guerra. Y comenzó él en todos los territorios que fue conquistando, especialmente en Polandia, cuando invadió y tomó control de Polandia, a juntar a todos los judíos. Y primero los empezaron a meter en barrios llamados guetos, y ahí los encerraban y nadie salía y nadie entraba sin el permiso de las autoridades alemanas, y luego los empezó a mandar a campos de concentración. Construyeron cocedores en estos campos de concentración, no para cocer comida ni para quemar basura, sino para quemar seres humanos, judíos. Y cuando llegaban a estos campos de concentración los judíos, les daban una toalla, un jabón, una barra de jabón, y los metían a unas duchas gigantescas como este templo. Y había regaderas arriba y los judíos creían que se iban a bañar, pero salía gas y los asfixiaba, a veces con niños. Y luego después obligaban a otros judíos que sacaran los cuerpos y los metieran a los cocedores a quemar los cuerpos. Y luego los obligaban a que sacaran las cenizas y esparcieran las cenizas para pisotearlas. Las atrocidades que Hitler hizo con los judíos fueron increíbles. Todo el mundo lo sabía y nadie levantó mano para ayudar al pueblo judío. Todos ignoraron. No era conveniente salvar unos cuantos judíos y arriesgar una nación a ir a guerra. Y durante ese tiempo que Hitler estuvo en poder, implementó este programa llamado La Última Solución, The Final Solution. Y los hombres satánicos que puso a cargo para llevar esto a cabo, mató más de 6,5 millones de judíos en los campos de concentración, 1,5 millones de niños. Fue una de las etapas más oscuras en la historia de la humanidad. Pero ¿sabe qué sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de los campos de concentración, donde Hitler trató de exterminar la raza judía, ¿sabe qué sale de eso? 3 años después de que se acaba la guerra, renace el Estado de Israel. Imposible. ¿Quién nos dice todo esto? En el capítulo 36 de Ezequiel. ¿Ok? En el capítulo 36 de Ezequiel, es un capítulo corto. Vamos a leer un poquito de ello. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Perdón. Mire lo que dice. Dice, tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo, contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya,
Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Y sigue hablando y hablando y hablando, hablándole Dios a la tierra de Israel. No, mire, perdón. Antes de 1948, que fue cuando Israel nació como nación, en los años antes, como 60 años antes de que Israel naciera como una nación, un hombre muy famoso de los Estados Unidos que era judío visitó la Tierra Santa. Se llamaba Mark Twain, Samuel Clemens. Y él fue a visitar la Tierra Santa como judío y escribió él. Dijo, caminé por horas y horas y horas y no encontré ni un solo árbol cuyo bajo sombra pude descansar. Dijo, esta tierra está maldecida, esta tierra es un desierto, y si jamás la gloria de Dios estuvo aquí, se fue y se fue para siempre. 60 años antes. Vaya, ora para Israel. Hoy es el último día que se puede registrar. Vaya con nosotros para Israel. Y usted va a ver bosques y bosques y bosques y bosques. E Israel es la única nación del mundo que ha hecho su desierto reverdecer. En el desierto va a encontrar usted que los judíos están creciendo frutas y legumbres, tomates, lechugas, chiles, dátiles, todo lo están creciendo en el desierto. ¿Qué dijo Dios aquí? Dijo, la tierra va a estar desierta, las ciudades van a estar destruidas y solas, pero yo le hablo a la tierra y le digo a la tierra de Israel, voy a traer a Israel otra vez a la tierra, y cuando yo los traiga, tú le vas a dar otra vez fruto a mi pueblo. Otra vez tú vas a producir a mi pueblo. Cuando ellos regresen, y hasta el día de hoy los árabes dicen, no entendemos. Siembra el judío aquí y sembramos nosotros aquí, y lo de ellos crece y lo de nosotros se seca. Ahí está el profeta Ezequiel. Nos está diciendo algo. En los últimos días, la tierra de Israel va a estar desierta, sus ciudades van a estar despobladas, van a estar destruidas, no va a haber lluvia sobre la tierra, pero yo le voy a hablar a esa tierra y le voy a decir, voy a traer otra vez al pueblo judío a esa tierra, y cuando yo los traiga, usted tierra va a comenzar a dar otra vez su fruto, y va a ser mejor que antes. ¿Sabe usted algo? El valle de Armagedón, por metro cuadrado, es la tierra más fructífera de todo el mundo. Produce Israel tantos vegetales y tanta fruta en el valle de Armagedón, que si usted sabe o no, los judíos están creciendo tunas, como las tunas mexicanas, pero sin espinas. Están creciendo algodón que ya se produce y ya viene con color. Hemos visto algodón azul, hemos visto algodón rosa, aparte del algodón blanco, ya crece con el color, ya no hay que pintarlo. Y produce el valle de Armagedón tanto fruto que Israel literalmente cubre toda Europa durante el invierno con fruta. Todos los países europeos importan fruta y vegetales de Israel y alimenta toda Europa y sobra en Israel. Hemos visto las toronjas de este tamaño.
hemos visto las naranjas, las Jaffa Oranges grandotas, hemos visto aguacate, hemos visto plátano, hemos visto dátiles, todo en Israel. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Dios. Dijo, en los últimos días, esta tierra abandonada, esta tierra dejada sola, yo le voy a hablar a esa tierra y le voy a decir otra vez produce porque mis hijos vienen otra vez a esta tierra. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo y lo que vamos a ver ahora que vayamos a Israel. Usted lo va a ver con sus propios ojos. Una tierra moderna, una tierra fructífera. Pero luego, en el capítulo 37, nos dice Dios que va a preparar la tierra porque va a traer los hijos. ¿Okay? Pero en el capítulo 37 nos relata una historia muy triste. Y es la historia que tiene la visión de los huesos secos. ¿Se acuerdan de la visión de los huesos secos? Y hay un valle con huesos que están secos en gran extremo. Ya no tienen vida. Y entonces, en el versículo 11, porque Dios le habla al profeta Ezequiel, le dice, profetízale a estos huesos secos. Dijo, era un valle lleno de huesos secos, estaban secos en gran manera. Tenían mucho tiempo que estaban muertos. Guarda en mente que Israel estuvo 2000 años fuera de su tierra. Guarda en mente que cuando usted ve las imágenes de lo que Hitler hizo en esos campos de concentración, están los judíos y son huesos secos. Los puede usted literalmente ver. Puede ir a Google y nomás Google allí y va a ver usted las imágenes. Pero mire lo que dice el verso 11 del capítulo 37. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa ¿de quién? De Israel. He aquí ellos dicen, mire lo que ellos piensan, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová, y luego sigue hablando, ¿ok? All right. So, mire lo que nos dice la Biblia. En el capítulo 36 nos dice que Dios le va a hablar a la tierra y le dice, prepárate porque mis hijos vienen. En el capítulo 37 nos habla del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y nos dice que de allí Dios va a sacar la nación judía. Cuando ellos digan, ya se nos acabó la esperanza, estamos muertos, nadie nos puede ayudar, de allí Dios va a sacar una nación. Y fue exactamente lo que sucedió. Si usted estudia la historia de Israel, usted se va a dar cuenta que unos años antes de que los judíos regresaran, el clima en Israel comenzó a cambiar. Para cuando llegó el pueblo judío, la tierra comenzó a producir. Pero ¿de dónde salieron? Salieron del valle de los huesos secos, tal como nos dijo Ezequiel. Y luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 38 y en el capítulo 39, nos habla de un evento que todavía no sucede, pero que viene pronto. Nos habla de una guerra y de una invasión que viene sobre la nación judía. Y luego si usted juntamente con eso, el Salmo 83, de los versos 1 al 6, y vamos a leer esa porción, lo vamos a ver más adelante, ya vamos a empezar a terminar por hoy. Pero el Salmo 83, a veces empiezo a terminar y siento que apenas estoy comenzando. Mire lo que dice los versos 1 al 6, el Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y aquí nos dice las naciones que han hecho esta alianza. Nos dice las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos,
Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? Los filisteos, ¿sí sabe quién son? La franja de Gaza. ¿Ok? Esa es la franja de Gaza, donde volaron todos los cohetes. Eso es Filistea. ¿Ok? Dice, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Qué nos está diciendo la Biblia en el Salmo 83 y en Ezequiel 38 y 39? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando Israel esté en su tierra otra vez, va a venir una invasión. Y todas estas naciones que nos menciona aquí en el Salmo 83, ¿sí sabe qué naciones son? Si pones a Israel aquí, son todas las naciones que le rodean. Desde la costa mediterránea al oriente, al norte, son estas naciones, por sus nombres antiguos. Es Líbano, es Siria, es Jordania y es la franja de Gaza. ¿Y qué nos dice la Biblia entonces? Nos dice que en los últimos días, porque acuérdese lo que dijo en Lucas, cuando leímos en Lucas 21, ¿se acuerda? De la higuera y de los árboles aprende la señal. Si Israel es la higuera, los árboles son naciones. ¿Ok? Nos está diciendo el Señor, en los últimos días, observa a Israel y luego observa a las naciones a ver cómo van a tratar a Israel. A ver qué van a estar haciendo con Israel. Y entonces nosotros todo lo que tenemos que hacer hoy es prender la televisión. Y hace unas semanas atrás que estábamos viendo todos esos cohetes y toda la guerra y todo lo que estaba pasando, es Biblia, hermanos. Es Biblia. Es todo lo que es. Es Biblia. Nos está predicando la televisión. Nos están predicando las noticias. Guarda en mente otra vez, por favor, para terminar. Piensa en lo que te he dicho. Él dijo que podíamos mirar las señales y discernir los tiempos. ¿Ok? Y una de las señales que nos da es Israel. Pero Israel no existe hasta 1948. Y luego la Biblia nos dice cómo va a venir a existir. Nos dice que Dios va a restaurar la tierra. Israel va a llegar a su tierra, pero van a venir del campo de los huesos secos. Y después de que estén en su tierra, entonces unos ejércitos se van a empezar a armar contra ellos para venir. ¿Y qué es lo que van a decir? Para que no sean más nación. ¿Sabe qué es lo que dicen las naciones árabes? ¿Sabe qué es lo que dice Irán? Hezbollah, Hamas. Dicen, vamos a ahogar a los judíos en el mar Mediterráneo. No queremos paz con ellos, los queremos matar, que Israel no sea nación otra vez. Y eso es exactamente lo que nos dice la Biblia que ellos van a decir en su corazón. Y el salmista está hablando y dice, Dios, levántate a defender a Israel. Y cuando usted lee Ezequiel 38 y 39, es exactamente lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Israel es una señal. Decía un evangelista anciano, el reloj de Dios es Israel. Hermano, ¿lo ves en las noticias? ¿Lo oyes en las noticias? Es Biblia. Es Biblia. Now, vamos a ver entonces la semana que entra naciones, ¿ok? Y vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de las naciones musulmanas, vamos a hablar de Irán y luego por último vamos a hablar de China, porque todos están en la Biblia. Todos están en la Biblia. Y le vamos a demostrar con Biblia lo que la Biblia dice acerca de Rusia, lo que la Biblia dice acerca de las naciones musulmanas, lo que la Biblia dice acerca de Irán y lo que la Biblia dice acerca de China. ¿Ok? Y eso lo hablamos la semana que entra si Dios nos presta vida y salud. ¿Ok? Voltea a su hermano, mírele ojo a ojo y dígale, mira, si has estado dormido, es tiempo que despiertes.